Abra su Biblia en el libro del profeta Isaías, capítulo 53. Isaías capítulo 53. Dice el libro del profeta Isaías: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado y por abatido de Dios, herido y abatido de Dios. Mas él herido fue, dígalo conmigo, por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. ¿Y su generación quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Y cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Fíjese el verso 11. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Verá el fruto de su sufrimiento, de lo que él padeció, y estará contento. Dirá, valió la pena. Él está mirándonos y él está satisfecho en este momento por cada uno de nosotros. Valió la pena morir en la cruz por nosotros. Eso es lo que él está pensando en este momento desde el cielo. Mire, muchas veces nos pasan cosas a nosotros, particularmente. Problemas, conflictos, desgracia. Y nos preguntamos, ¿por qué a mí?
¿A usted le pasó alguna vez? ¿Hizo esta pregunta? ¿Por qué a mí? ¿Sí? Varias veces. ¿Por qué a mí? ¿Y sabe qué pasa? No tenemos respuesta. Y nos amargamos, y miramos a la derecha, y miramos a la izquierda. No encontramos respuesta para nuestros problemas. Miramos a nuestro alrededor, miramos a nuestros amigos, miramos a nuestros familiares. Y capaz que nos dicen cualquier cosa, tratando de explicar la desgracia que nos tocó vivir. Y no tienen palabras, porque algunos te dicen una cosa, otros te van a decir otra cosa. ¿Se acuerda cuando Job cayó en lo que a los ojos de los seres humanos parecía desgracia? Job no sabía nada, no entendía. Que perdiera todos sus bienes, que perdiera todos sus hijos, 10 hijos se le murió en un mismo día, que perdiera todo lo que tenía, que perdiera el cariño y el afecto de su esposa, que perdiera hasta su salud, y estando tirado, despojado allí, en lo último de su vida, él no entiende nada. Y aparecen amigos que tratan de querer explicarle la desgracia que él vivía. Y los amigos se equivocaron. Porque tampoco los amigos sabían ni entendían lo que pasaba. Yo he llamado este mensaje cuando Dios sabe lo que hace. Cuando Dios sabe lo que hace. Usted se pregunta a veces, ¿por qué? Bueno, Dios sabe lo que Él está haciendo. Miremos un poquito la historia del Señor Jesús. Esto que hemos leído del profeta Isaías fue escrito hace más de 700 años aproximadamente, antes que acontezca. Y en el versículo central es, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. El profeta lo anunció muchos años antes que acontezca. Y Jesús lo sabía, porque Él era Dios. Antes que Isaías abra la boca, ya Jesús, que no estaba en la tierra, pero sí estaba en el trono con el Padre, Él ya sabía todo lo que iba a vivir, todo lo que le iba a pasar. Aún más, sabía que yo iba a vivir en esta época, en estos años. Conocía también tu vida. Sabía lo que te estaba pasando, lo que te pasa y lo que te pasará. Él lo sabía todo. Y Jesús, cuando tomó forma humana, caminó con los discípulos. Nació de la Virgen María. Y Él quería, en algún momento de su ministerio, mientras sanaba a los enfermos, predicaba a los inconversos, les hablaba a los publicanos, les hablaba a los fariseos, los reprendía. Y mientras hacía toda clase de milagros, Él hablaba y les enseñaba también a sus discípulos. Y queriendo Él, desde su intimidad, revelarle el secreto de las cosas que le habrían de acontecer a Él, le avisa, les anuncia, le preanuncia a los discípulos que Él iba a morir en la cruz del Calvario. En varias oportunidades Jesús le anunció los sufrimientos, la muerte y la resurrección. Pero ¿sabe qué pasó? No le creyeron. Los discípulos no le creyeron. ¿Sabe qué, hermano? Creer y confiar en Dios, a pesar de todo lo que nos pase, hace que vivamos en paz. En medio del problema, en medio del problema. Cuando uno cree y se aferra a Dios, puede vivir en paz. ¿Por qué? Porque Él sabe lo que hace. Dios sabe lo que hace. Así que, mi hermano, la Biblia me enseña que
hasta los pelos de mi cabeza los tiene contados. Los pelos de tu cabeza los tiene contados. Lo que te aconteció, lo que te acontece y lo que te acontecerá, Él ya lo sabe todo. Y todo sucede bajo la voluntad de Dios. Así que, hermano, nada de esto es algo desconocido para el Señor Jesús. Los discípulos muchas veces que lo escuchaban cuando Él les hablaba, les preanunciaba acerca de su muerte, trataron de persuadirlo al Señor de que no hablara de esa manera, que no le aconteciera todo lo que Él estaba anunciando. En un momento dado, estaba conversando con sus discípulos y Él pregunta, ¿y qué dice la gente quién soy? Entonces unos dijeron una cosa, otros dicen que soy Elías, otro Juan el Bautista. ¿Y ustedes qué dicen? Y Pedro salta y le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado eres Pedro. No te lo reveló ni carne ni sangre, ningún ser humano te lo reveló, sino mi Padre que está en los cielos. Con toda esa revelación, con todo eso que Pedro saltó de adentro, después el Señor sigue haciendo milagros y de repente le habla de que era necesario que Él tuviera que morir en la cruz. Y Pedro le dice, Señor, por favor, que no te acontezca todas estas cosas. Por favor, Señor, ten compasión de ti mismo. Como diciendo, Señor, no digas tales cosas. Y el Señor lo tiene que reprender y le dice, quítate delante de mí, Satanás, porque me eres un tropiezo. Jesús estaba viendo cómo el diablo estaba usando la boca de Pedro para querer desviar el propósito eterno de Dios de que Jesús muriera en la cruz del Calvario. Entonces le dice, quítate de mí. Y Pedro no entiende, ni los discípulos tampoco. En otra oportunidad vinieron unos griegos y querían hablar y verlo a Jesús. Tanto habían escuchado de Jesús que querían hablar con Él. Si por ellos fueron, que se quedarían horas y horas sentados escuchándolo a Jesús. Los griegos eran gente que le gustaba mucho la sabiduría. Y ellos estaban escuchando y leyendo y buscando filosofía y esto y aquello. De repente aparece un Jesús que está hablando un mensaje que pareciera que no es de esta tierra. Entonces querían verlo a Jesús, querían saber, querían conocerle. Y alguien dijo que hasta querían llevárselo con ellos. Ya que los judíos lo despreciaron, vente con nosotros te vamos a valorar. Y aquellos griegos estaban deseosos de conocerle. Le avisan a uno de los discípulos lo llevan a Jesús. Y los discípulos están mirando a ver qué reacción tiene Jesús. Y Jesús, ¿qué le contesta? Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no lleva fruto. Pero si muere, va a llevar mucho fruto. Si entierras el grano de trigo, van a salir como hasta 100 granos de trigo. Pero si no lo siembras y el grano no muere, no va a llevar nunca fruto. Ellos que eran agricultores entendieron lo que era lo del grano, pero no entendieron el plan y el propósito del Señor Jesús. Les estaba revelando que le era necesario ir a la cruz, que Él tenía que morir en la cruz del Calvario. Y hermano, cuando uno mira desde el punto de vista humano todas las conversaciones, las charlas, la forma en que se expresan y los sentimientos de los discípulos, uno dice, pobres que estos discípulos que lo vieron a Jesús y querían animarlo, pareciera como que lo veían que estaba en una desgracia. Y ellos no sabían que Jesús sí sabía que Dios sabe lo que hace. ¿Entiende esto, mi hermano? Cuando te pase algo, hermano mío, cuando te está pasando algo y vos te preguntas y te planteas ¿por qué? Y no encuentras respuesta,
La respuesta está en la Biblia. Dios sabe lo que hace. Dios sabe el porqué de las cosas. Muchas veces no, yo ni vos podemos entender en el momento por qué suceden las cosas. Pero cuando uno tiene la fe puesta en el Señor y aferrado de la mano de Dios camina en su voluntad y obediencia, la paz del Señor va a estar siempre conmigo. Pase lo que pase, yo sé que Él está conmigo. ¿Por qué? Porque Él sabe lo que hace. Amén. Él sabe lo que hace. La noche anterior que el Señor fuera tomado para llevarlo a la cruz del Calvario, había celebrado la Santa Cena con los discípulos y después que terminó de cenar, se levantaron de noche, bajaron de la casa, salieron de la ciudad, bajaron la ladera al monte, cruzaron el arroyo de Cedrón y se fueron al monte de los Olivos. Y el Señor les dijo, velad y orad. Estén despiertos, estén orando. Se venían horas muy oscuras y el Señor lo sabía. Y Él se alejó como a un tiro de piedra y ahí cerca de una piedra Él está orando y clamando al Padre. Él ya sabía todo lo que iba a acontecer. Y en medio del sufrimiento y de la agonía, ¿por qué el Señor sufría? Porque imagínese usted, es verdad que Él venía a cumplir la obra que Dios le había encomendado. Y la obra principal que Dios le había encomendado era que tenía que expiar el pecado de la humanidad. O sea, pagar Él por el pecado de toda la humanidad. Él lo sabía. Y Jesús vino para eso. Porque Dios, en el gran plan de Dios, dice el profeta, cargó en Él el pecado de todos nosotros. Entonces Jesús, que sentía la carga del pecado, aunque Él no tenía ni uno, de Él no tenía ni un pecado. Pablo decía, el que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado. Por nosotros Dios cargó el pecado en Él. Entonces cuando Él está ahí en el monte de los olivos, está llorando, clamando en la presencia de Dios. Porque el dolor era muy grande. Él, que era el Dios creador, que es el que dijo, hagamos al hombre, Él allá en el Edén, Él que formó a Adán y a Eva, Él que dijo, sea la luz, y fue la luz, Él que creó toda la naturaleza, Él que todo lo sustentaba con el poder de su palabra, ahora está en su forma humana tratando de llevar ese dolor, esa gran carga de tener que morir en la cruz por causa de nuestros pecados. ¿Entiende esto? ¿Lo entiende? Era muy doloroso, era muy angustioso. La tristeza y la angustia que tenía el Señor Jesús era muy grande, al punto que mientras oraba, empezó a transpirar de una manera que parecían gotas de sangre que caían a la tierra. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Si hay alguna alternativa o una posibilidad de la expiación, haz que yo no vaya a la cruz. Pero como Él sabía lo que el Padre había determinado, dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y el Señor se levantó y vinieron los soldados, lo tomaron y lo llevaron preso. Ni la angustia, ni el dolor, ni todo el sufrimiento que Él vivió en ese momento ahí en el jardín del Getsemaní pudieron doblegar el plan de Dios. Él agachó la cabeza y dijo, Padre, que se haga tu voluntad, que se haga tu voluntad. ¿Saben por qué? Porque Él sabía que el Padre sabía todas las cosas. Sabía todas las cosas. Así que, hermano mío,
amigo mío, quiero decirte algo. Cuando te está pasando algo y estás viviendo en un gran problema, estás pasando por una crisis, ha caído en desgracia, ha pasado esto, ha pasado aquello, yo quiero decirte, Dios sabe lo que está haciendo. Nada pasa porque sí, Dios sabe lo que Él está haciendo. Amén. La Biblia dice que Él afirmó su rostro como un pedernal, como una roca, hasta morir en la cruz. Nada ni nadie lo iba a hacer volver atrás. Los discípulos no lo podían entender. Todo aquello que el profeta Isaías había dicho y había escrito mucho antes, Dios sabe lo que Él estaba haciendo. Pero también en Isaías nos anuncia que cuando terminaría todo eso, su sufrimiento, dice el versículo 11, y verá el fruto de la aflicción de su alma y será saciado. Encontrará la respuesta, encontrará el porqué de las cosas que a él le pasaron, porque Dios tenía preparado para él el gran trono donde todo el mundo le adorará, porque él iba a resucitar y ser levantado en alto, y todo el mundo reconocerá que Jesucristo es el Señor. Por eso él estaba satisfecho. Valió la pena, dijo Jesús, valió la pena. Muchas veces nosotros no entendemos lo que pasa, pero sí Dios sabe lo que hace. La Biblia nos cuenta de muchos personajes que no entendían al principio lo que Dios hace, pero le creían a Dios y confiaban en Él. Permítame que le cuente de algunos de ellos. La Virgen María, aquella muchachita, cuando pensamos en la Virgen María, no era una señora grande, no, era una muchacha joven, 17, 18, 19 años. De repente aparece un ángel en la noche, salve muy bien favorecida. Y ella no entiende qué saludo es este. Y empieza el ángel a revelarle que sobre ella vendrá y concebirá y quedará embarazada y vendrá el niño, el Mesías, el Hijo de Dios. Y ella está escuchando atónita. Y le dice, pero ¿cómo va a suceder esto? Si yo todavía no me he casado. No me he casado, no conozco hombre, no he tenido relación. ¿Cómo va a suceder? Tranquila, el Espíritu de Dios vendrá sobre ti. Y el santo ser que va a nacer será el Hijo de Dios. Y ella escucha y recibe todo eso. Imagínese a la mañana cuando ella tiene que ir a verlo a José. O José viene por la casa. Pasaron 2, 3 días, una semana, y de repente María está allá a las arcadas, los vómitos, digo yo. ¿Es así, chicas, mujeres? Sí, ¿no? Pasa, ¿no? Arcadas y vómitos. Bueno. Y se imaginan a José entrando. ¿Qué te pasa, María? No, lo que pasa es que los otros días pasó alguien por la noche, pasó alguien por mi casa. José, imagínese los ojos que había abierto. ¿Qué está haciendo, María? ¿En dónde te has metido? Y el pobre José está atónito, que su novia ahora está embarazada. ¿Y dónde estuve yo? Y no hay respuesta para José. De repente Dios también se encarga de José. Y el ángel aparece y le dice a José, no temas de recibir a María tu mujer, porque lo que está concebido en ella del Espíritu
Espíritu Santo de Dios es. Entonces José sí da el consentimiento. Como dijo María, hágase con tu sierva como Dios quiera hacerlo. ¿Sabe por qué hizo esto María, hermano? Porque María sabía que Dios sabe lo que hace. Aunque ella no lo entendía, pero estaba segura que Dios sabe lo que hace. Habrá pensado María, ¿qué dirán en mi casa? ¡Qué vergüenza! ¿Qué dirá mi familia? Mis padres. ¡Qué vergüenza! Bueno, hoy no es mucha vergüenza, ¿no? Pero antiguamente sí. Que la doncella que está prometida para casamiento aparezca embarazada. ¡Ah! Era un escándalo, una vergüenza muy grande. A ver, las chicas más grandes, díganme si no era así cuando era en nuestra época. ¿Sí, no? Que te caiga una embarazada. ¡Ay, mi Dios! El escándalo, la vergüenza. ¿Qué dirán las vecinas? El club de chusma. Nosotros tenemos una historia. Nos casamos en enero y Nadia nació en noviembre. Y las viejas del barrio andaban sacando los cuentas. La Cristina anda embarazada, la Cristina está embarazada y mete a contar los meses, que una, que dos, que tres, cuatro. Era 11 mesinos de la Nadia. Gracias a Dios, 11 mesinos. La vergüenza que era. Más la historia del pueblo de Israel. Si una hija, si una mujer hacía eso, ¿sabe lo que dice la ley de Moisés? Debían de apedrearla directamente. Pena de muerte. La pena de muerte antiguamente del pueblo de Israel era apedrearla. Apedrearla hasta que muera. Pobre María se tuvo que enfrentar a la lengua de las vecinas. Ah, mi amigo, ¿qué dirán de mí, mi familia, José? Hasta que el ángel le dijo, tranquilo, que lo que está sucediendo viene de parte de Dios. Lo que nos hace falta es la fe, hermano, que sobrepasa, dice, como la paz, todo entendimiento, para que la paz de Dios se manifieste. María estaba ahí y ella consintió con lo que Dios había planeado. A pesar de todo lo que al principio José creía, sus padres, sus familiares, los vecinos, los del pueblo, a pesar de todo eso, ella consintió con el plan de Dios. ¿Por qué? Porque cuando Dios hace algo, sabe lo que hace. Amén. Fíjese otra de las historias. ¿Cuántas veces escuchó hablar de José? ¿Y cuántas veces me escuchó hablar de José? El hijo de Jacob. El que tuvo el sueño, que soñó que las espigas de trigo se inclinaban, que soñó que habían 11 estrellas, el sol, la luna, y se inclinaban ante otra estrella grande. Y por causa de ese sueño, los hermanos le agarraron un odio tremendo. Lo despreciaron. Y llegó a generarse tanto la maldad en el corazón de los hermanos, que lo odiaban, que lo quisieron matar. Acá viene el soñador, matémoslo, matémoslo, matémoslo. Y como no pudieron, la mano de Dios estaba ahí para preservar la vida de José, no pudieron, entonces maquinaron un simulacro de la muerte de José. Y le quitaron la túnica,
y mataron un corderito y la mancharon con la sangre y le mandaron al padre, mira, ¿esta será la túnica de tu hijo? Alguna mala bestia lo tiene que haber matado. Lo que pretendían era aumentar desgracia tras desgracia, conflictos, problemas. Pobre Jacob se quería morir cuando se entera que José, su hijo, había sido devorado por alguna fiera. La mentira de los hijos de Jacob. Pero después lo vendieron y se lo llevaron los ismaelitas. Y fue a parar a la casa de Potifar. Y tuvo que soportar a la mujer de Potifar. Y de ahí fue a la cárcel. Y en la cárcel tuvo que pasar tiempo encerrado. Y cuando aquellos dos, que también eran compañeros de cárcel, tuvieron su sueño, el uno volvió al palacio, el otro fue a la horca. Y le dijo al que iba al palacio, cuando vuelvas al palacio, háblale al rey, al faraón, dile que estoy injustamente. Se fue al palacio, nunca le habló. 2 años pasaron y ahí estaba el pobre José. Y yo me imagino José, cuando estaba tirado en el pozo que los hermanos lo tiraron, me imagino la mente de José, ¿para qué les habré contado mi sueño? ¿Para qué les habré contado? Esto me pagan por haber compartido con ellos mi sueño. Pero los hermanos lo venían odiando porque José le comunicaba a su padre la mala conducta que tenían los hijos. Y esos hermanos no toleraban que este sea, ¿cómo se diría en cordobés? ¿Un qué? Alcahuete, buchón, ¿qué más? Eso. Y él hablaba y le contaba de la mala conducta de sus hermanos. Entonces el odio se generó. Y el pobre José era mal mirado, era la persona despreciada en la casa. Y encima el padre lo manda que vaya a ver a los hermanos y los hermanos terminan metiéndolo en... ¿Para qué me dio el sueño, Dios? ¿Para qué me hiciste soñar eso? Si no hubiera tenido ese sueño, no estaría pasando esta desgracia. Y José diría eso con toda la razón. Porque el sueño se lo dio Dios. Y algo Dios le estaba informando, le estaba diciendo. Y el pobre José ahora está enfrentando el desprecio de los hermanos. Después enfrentando a la mujer de Potifar. Después enfrentando la cárcel. Señor, ¿para qué? ¿Para qué me diste eso? Lo que pasa es que José era como todos nosotros. Él no sabía lo que Dios ya sabía que iba a pasar. José no lo sabía. Y pasó el tiempo que Dios estableció. Y José empieza a entender a Dios cuando Dios lo levanta y lo pone arriba y ve que el sueño se va cumpliendo tal como Dios se lo dijo. Y él llegó al trono. Hermano, muchas veces vos no sabes lo que te está pasando. Y vos piensas que todo es desgracia, que todo es problema, que todo es conflicto. Lo que pasa es que cuando pasan estas cosas, vos no sabes que Dios sabe lo que está haciendo. Dios sabe lo que Él está haciendo. No sé cuál es tu problema. No sé por qué Dios te está permitiendo pasar eso a vos. Lo que sí sé es que Dios sabe cómo va a terminar ese problema. Dios tiene el control. Nada pasa porque sí. Todo está bajo el control de las manos de Dios. Y si está viviendo ese problema es porque Dios sabe cómo hacer las cosas. Amén.
Si Dios te dio una promesa, aunque el diablo se oponga, confiemos en Él, porque Él sabe que lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Otro personaje era el rey David. David, el muchachito tan lindo de las ovejas, vinieron a ungir a un rey en secreto en la casa. Ahí estaban los hermanos de David, que ya va a pasar la trivia y vamos a ver cuántos eran los hermanos de David. Y al último mandan a buscar a David. Y David viene y Dios le dice a Samuel, ese es. Y vuelca el aceite sobre la cabeza de David y lo ungió. Este es el rey. Y dice la Biblia que desde ese momento el Espíritu Santo vino sobre David. Todo volvió a la normalidad. El profeta volvió a su tierra, a su pueblo. Los hijos mayores de Isaí van al ejército. ¿Y Samuel qué hace? David qué hace? Otra vez a las ovejas. Pero hay algo raro que empieza a suceder, que antes no sucedía. ¿Qué es lo raro? Que de repente aparece un oso para arrebatarle una de las ovejas. Y hay un espíritu ahora dentro de David que lo levanta, que lo mueve y sale detrás del oso y le quita la oveja. ¿Quién era el que estaba actuando? El Espíritu de Dios. Vino un león, pasa lo mismo. Otra vez el Espíritu de Dios se levanta dentro de David y corre al león y le quita las ovejas. Entonces cuando él fue a ver a sus hermanos que estaban en guerra contra los filisteos y aparece Goliat, todos los otros temblando, asustados, el ejército desde el rey hasta el último de los soldados. Viene David, el muchachito. ¿Quién es este? ¿Quién es este que está insultando al ejército de Jehová? ¿Quién es? Y cuando averigua todo, sale, y ustedes saben lo que hizo, tiró la onda, volteó al gigante y lo mató y le cortó la cabeza, lo que los otros no pudieron hacer. ¿Por qué? Porque David era el ungido de Dios. Era el ungido de Dios. Y cuando David vuelve con el ejército y de Saúl y entran en Jerusalén, las mujeres danzaban, cantaban de alegría. Y David venía caminando y traía la cabeza de Goliat en su mano. Le sacudía, cuídate la sangre ahí. Sacudía. Y él llevaba la cabeza de Goliat, así se lo diría. Y las mujeres cantaban. Saúl mató a los 1000, pero David a los 10,000. Oh, mi hijo. Despertó un enemigo que David tuvo que enfrentar por muchos años. Saúl mató a los 1000, David a los 10,000. Parecían los piqueteros, eso de, estaba meta, grita y todo. De repente, hermano mío, se levanta un enemigo que fueron los celos que Satanás metió en el corazón de Saúl. Y empezó la persecución contra David. Y lo perseguía por acá, y lo perseguía por allá, y por acá, y por todos lados, por años estuvo persiguiéndolo a David. Pobre David dice, ¿hasta cuándo? ¿Qué hice yo? ¿Qué hice para merecer tanto odio, tanto desprecio? David no entiende las cosas que están pasando. Dios me había escogido, me ungieron. ¿Para qué? ¿Para que después yo ande así huyendo, escapando de la mano de Saúl? ¿Para eso fui ungido? Y muchas veces, escuche lo que le voy a decir. Hay gente que conoció al Señor, vino a la iglesia y empezó a disfrutar y a sentirse bien y de repente, ¡pum!, una desgracia en la casa.
Y a la semana siguiente, ¡pum!, otro problema en la casa. Y al último viene a decir, desde que estoy yendo a la iglesia me están pasando desgracia tras desgracia. ¿No escuchó esto por ahí usted? O en otra iglesia, ¿no? La cuestión es que desde que estoy yendo a la iglesia miren todos los problemas que me pasan. Como si fuera que en la iglesia viniste a encontrar problemas. No, mi hermano. El diablo no se queda quieto cuando ves que vos has tenido una bendición muy grande, una promesa de Dios. Va a procurar robarte la bendición que Dios tiene preparada. Pero ¿qué hizo David? Creyó y confió en Dios. Y luchó. Y siguió hasta el final. Y Dios se encargó de Saúl. Hasta que llegó el momento que Dios sacó a Saúl en los planes que él tenía y coloca a David en el reino. Pasaron muchos años. Mientras tanto, esos años sirvieron para forjar el carácter del rey David, para llegar a ser el rey David lo que llegó a ser. Y por primera vez Israel llegó a ser un imperio sobre la tierra. Y todos los pueblos traían los tributos y le pagaban a Israel. Porque Dios estaba preparando una tremenda bendición en la vida de David. Pero tuvo que pasar por un montón de problemas. Tuvo que pasar por un montón de crisis. Y hermano, porque vos no sabes las cosas que pasan. Pero cuando Dios sabe lo que hace, hay que quedarse tranquilo. Y confiar en el Señor. Y yo sé, hermano, que el apóstol decía, mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo. Tenga confianza. ¿Estás pasando por problemas? Sí, mi hermano, yo te entiendo. Pero tenés confianza. Que el que está en vos es más poderoso. Y Dios sabe todo lo que está pasando. Él tiene el control. Él sabe todas las cosas. Y Él lo hace. Hermanos, el Señor Jesús sabía lo que le iba a pasar. Sufrió hasta la agonía más tremenda. Pero el profeta, 700 años atrás, ya estaba diciendo, y verá el fruto de la aflicción de su alma y se sentirá satisfecho. Y yo quiero que lea conmigo otra vez Isaías 53. Verá el fruto de la aflicción de su alma, versículo 11, y quedará satisfecho. Y por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Ahí estamos nosotros incluidos. Eso que está diciendo ahí está refiriéndose a nosotros. Por tanto, dice el profeta, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Pero fíjese más todavía, ¿qué dice Filipenses? Busque Filipenses capítulo 2. ¿Lo encontró? Filipenses capítulo 2. Versículo 9. Habla de la humillación, pero ahora también de la exaltación. Y dice el profeta, el apóstol Pablo, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo. Escuche, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos
y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Amén. Dios lo exaltó, Dios lo levantó. Y usted y yo lo vamos a ver. Lo vamos a ver. No el Jesús que lo pintan todo crucificado. No, no, no. Lo vamos a ver rodeado de gloria en el cielo. Vamos a verle y vamos a compartir la gloria de Dios. La gloria de Dios. Así que, hermano mío, no sé lo que te pasa, pero Dios sabe todas las cosas y Él lo hace. Dios sabe, cuando Dios sabe lo que Él hace. Por último les leo 2 Corintios capítulo 4. 2 Corintios capítulo 4. ¿Encontró? Versículo 17. Escuche estas palabras del apóstol Pablo y diga, esto es para mí. Esto es dedicado a mí. Amén. Porque esta leve, verso 17, ¿está? Porque esta leve tribulación momentánea, diga conmigo, leve. Tribulación momentánea. ¿Qué quiere decir momentánea? No es para siempre. Que no es para siempre. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Entendió esto? Esto que te está pasando va a traer una bendición que no te la imaginas. Esto que te parece que estás sufriendo con tus problemas, querido mío, esto va a traer una gran bendición a tu vida. Nada de lo que pase en la vida de los creyentes escapa de las manos de Dios. Y si Dios lo permitió, es porque detrás de esta leve tribulación momentánea va a traer un gran peso de gloria. Una gran bendición a su vida. Una gran bendición a su familia. Conocí familias, hermano, que uno de las familias que vino a la iglesia, en la casa se le rieron, se le burlaron, lo atacaban, le decían un montón de cosas. Y para él volver de la reunión era una tortura a la casa. ¿Por qué? Porque escuchaba todo lo que le decían, todo lo que le decían. Hoy viene con toda la familia y da gloria a Dios. Toda la familia. Y él puede decir, valió la pena. Valió la pena. Valió la pena todo lo que me pasó. Dios sabía lo que estaba haciendo. Así que, hermano mío, Dios sabe lo que está haciendo con vos. Dios sabe todos tus problemas y sabe lo que está haciendo con vos. Lo que sí te advierto, que todo esto que está pasando va a traer una tremenda bendición a tu vida. Tremenda bendición. Dice después, por favor, y un excelente eterno y peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que... Es que ahora yo no veo ningún resultado de mi sufrimiento. ¿Ah, sí? ¿No estás viendo nada? Anda abriendo los ojos y mira lo que no se ve. Porque Dios te va a mostrar y te va a poner en tus ojos, en tu mente y en tu corazón todavía lo que no se ve. Amén. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven para toda la eternidad. Amén.
para toda la eternidad. Diga conmigo, para toda la eternidad. La bendición de Dios es para toda la eternidad. Y usted lo va a vivir, y usted lo va a disfrutar, y usted va a darse cuenta y va a decir, Señor, gracias. Ahora entiendo que tú sabes lo que haces. Yo no entendía, ahora entiendo que tú sabes lo que haces. Gracias, Señor. Quiero seguir caminando contigo. Amén. Póngase de pie, mi hermano. Verá el dolor de su aflicción, la carga de su aflicción. Y estará satisfecho. El Señor se gozó a pesar de todo lo que sufrió en la cruz. Cuando se levantó triunfante de la cruz y vio la gloria que le esperaba, hermano, se sintió satisfecho. Vio el fruto de su aflicción. Y cuando dice vio el fruto, escuche lo que le voy a decir. Él está sentado a la diestra del Padre y está mirando el fruto de su aflicción. ¿Sabe quién es? Usted y yo. Somos fruto de la aflicción del Señor Jesús, porque Él sufrió por nosotros. Él murió por nosotros. Y Él ahora se alegra cuando ve los creyentes, los hijos de Dios, cantándole, danzando, dándole gloria a Dios y recordándole en su sacrificio en la cruz. Amén. Incline su cabeza ahí donde está. Dígale a Dios, gracias, Señor. Muchas cosas no las entiendo, pero tú sí sabes lo que haces. Dígale, Señor, yo creo en todo lo que haces y quiero confiar y depender siempre de lo que tú haces. No quiero protestar, no me quiero enojar contra vos. Quiero darte la gloria a ti, Señor. Pase lo que me pase, Señor, tú estás bajo el control, sabes lo que haces. Y por eso te alabo, por eso te bendigo. Porque como Jesús vio el fruto de su aflicción, yo también voy a ver la bendición, el gozo y la alegría que traerá todo lo que me ha pasado. Amén. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Miramos la cruz, miramos a Jesús, todo lo que Él sufrió, pero fue recompensado por todo su sufrimiento. Y Señor, nuestra recompensa no va a ser para esta tierra solamente, sino para el cielo, para la eternidad. Las cosas que no se ven es la que nosotros vamos a vivir y recibir de ti. Padre, gracias porque esta leve tribulación momentánea, esto que nos está pasando, va a terminar. Y va a terminar con un gran peso de gloria. Te alabo y te bendigo, Señor. Exalto tu nombre. Glorifico, Señor, tu presencia con nosotros. Espíritu Santo, llénanos de esa presencia. Espíritu Santo, toma mi mente y mi corazón. Levántame, llévame a la presencia de Dios para cantarle, para adorarle, para expresarle lo mejor de mí, porque Él pagó por mí todo cuanto Él tenía, dio su vida. Gracias, Señor. La gloria y la honra, la alabanza, el honor, la adoración, el poder, todo sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén y amén. Dele la gloria al Señor.